El Consulado de México en Seattle continúa operando y atendiendo en la medida de las posibilidades que la pandemia y la seguridad lo permiten. Las citas continúan haciéndose a través del organismo que controla el proceso directamente desde México. En otras palabras, los consulados aquí no tienen control del sistema de citas y ellos son solamente la herramienta para procesar esos trámites. Pero ¿qué pasa si se presenta una emergencia? ¿Qué pasa si un connacional tiene un caso de necesitar un servicio inmediatamente? Bueno, para darnos detalles al respecto, regresa a los estudios la cónsul Dea Ángeles Quiroz. Ella es encargada de los asuntos políticos y económicos del Consulado de México en Seattle. Bienvenida, licenciada. Mi primera pregunta es, hemos escuchado que hay una gran demanda. ¿Qué retos se enfrenta en este momento el consulado para atender esa alta demanda de citas? Así es, Jaime, muchas gracias. Pues el consulado, como tú mencionas, recibe una cantidad muy elevada de demanda de documentos como pasaporte, principalmente y matrícula consular. Y ahora tenemos dos retos principales. Uno es el inicio de la pandemia de la COVID-19 desde hace un año ya. Que lamentablemente nos ha obligado a operar en una capacidad muy limitada. Al momento estamos trabajando en un 25% de capacidad, lo cual pues evidentemente hace que no podamos tener a mucha gente dentro del consulado y que solo podamos atender a mucho menos personas de las que nosotros quisiéramos cada día. Esto, como tú mencionas, por razones de seguridad y de salubridad para evitar poner a la gente en riesgo de contagio dentro del consulado y también para proteger al personal que trabaja con nosotros. Y el segundo reto que tenemos es que, como ustedes saben, normalmente el consulado tiene un programa llamado Consulado sobre Ruedas, que va a diferentes ciudades, localidades en Washington para atender directamente a la población mexicana que habita en esos lugares. Desde que inició la pandemia no hemos podido continuar con este programa, está temporalmente suspendido y por el momento no tenemos una fecha exacta de cuándo vamos a poder reanudarlo. ¿Esto qué significa? Que muchas de las personas que antes nosotros íbamos a atender directamente en la población o la ciudad en la que viven, ahora se ve obligada a venir hasta Seattle a pedir citas y por ende a saturar más el sistema de citas que tenemos en el consulado. La buena noticia es que en casos de emergencia el consulado tiene un esquema específico para atender a los connacionales que se ven en una necesidad que no estaba prevista en casos de fuerza mayor. Bueno, y sería interesante, por ejemplo, saber qué tipo de casos son, digamos, catalogados como un caso de emergencia y qué pasos y qué documentación se requieren para solicitar una cita en caso de emergencia. Es muy sencillo. Lo que necesitaríamos que hicieran si se encuentran en un caso de emergencia es enviarnos por correo electrónico al correo conciaro@sr.gov.mx, enviarnos una imagen o en archivo PDF escaneado, un documento que avale la situación de emergencia en la que se encuentra. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, si un familiar está enfermo, una carta del doctor, el diagnóstico médico, si va a tener una cirugía, pues el registro para tener esa cirugía. Si desafortunadamente un familiar o alguien muy cercano falleció, también el documento, el acta de defunción, por ejemplo. Si están trabajando para tener un ajuste migratorio o si desafortunadamente tienen una orden de salida, igual, una copia, una imagen, una foto de ese documento. O, por ejemplo, ahora que estamos en época de hacer las declaraciones de impuestos, también un documento que avale que se encuentran en esa situación por correo electrónico a conciaro@sr.gov.mx y de esa forma nosotros podemos revisar el caso y nos podemos poner en contacto directamente con el connacional para, una vez verificada la situación de emergencia o la situación de fuerza mayor, nosotros poderles asignar directamente una fecha y una hora para que se presenten al consulado a tramitar sus documentos. Rápidamente se nos acaba el tiempo, cónsul. Hay gente que dice, no me quiero esperar, quiero ir físicamente y a presentarme a la puerta del consulado. ¿Atienden de esa manera también en caso de emergencia? Desafortunadamente no podemos atender de esa forma, no recomendamos que se presenten directamente porque lo único que les diríamos es que por favor nos dejen el documento si acaso lo llevan en físico o que nos manden el correo electrónico. Entonces lo mejor es seguir este esquema para
para que podamos atender a todos de manera ordenada. ¿Nos podrías dar nuevamente la información para comunicarse con el consulado? Claro que sí, es conciaro@sre.gov.mx. Y también, por supuesto, recordar que las citas no tienen ningún costo. Muy bien, muchísimas gracias, señora cónsul. Entonces ahí está esa la respuesta, un poquito de paciencia porque estamos en tiempos complicados. Hay que entender también que no es necesariamente responsabilidad del consulado de Seattle, que no puede atender todas las citas. Nosotros vamos a la pausa, ya regresamos con más.